¿Sabes cuál es el error más común? Aprender 1000 palabras sueltas y luego, en el bar, no puedes pedir ni un café, ¿no? Hoy te damos un plan claro para aprender frases de uso diario en 35 minutos, nivel A2. Sí, hoy sales con frases listas y una mini técnica para recordarlas sin agobio. Sirve para el café, para preguntar direcciones y para comprar algo, o sea, situaciones reales de esta semana. Hola, yo soy Carlos. Y, bueno, vamos al grano, en 35 minutos vas a practicar frases completas, con ritmo y con contexto, nada de listas aburridas. Hola, soy María. La lección completa está en Vocably. Vale, empecemos ya con el plan, porque se entiende mejor con ejemplos. Mi idea es simple, divides el tiempo en 5 bloques cortos. Cada bloque tiene un mini objetivo, como una frase base para el café, otra para direcciones, y otra para la tienda. Exacto. Trabajamos con plantillas, o sea, frases modelo. Por ejemplo, me pones, ¿dónde está, y cuánto cuesta? Con eso ya sobrevives media ciudad, la verdad. Y la clave es cambiar solo una parte. Dices, me pones un café con leche, luego me pones una tostada, por favor. El cerebro ama repetir con pequeñas variaciones. Hacemos un roleplay rápido, sí. Yo soy la camarera y tú pides en el bar como en España. Vale, voy. Hola, buenas, ¿me pones un café con leche, por favor? Luego añado, o sea, ¿me pones también una tostada con tomate? Claro, ahora mismo, ¿algo más? Y tú puedes decir, sí, ¿me traes un vaso de agua? Muy natural y muy corto, ¿ves? Perfecto. Y si el camarero es mayor o quieres ser formal, cambias a usted. Dices, perdone, ¿me pone un café solo? Es casi lo mismo, solo cambia el verbo. Sí, y ojo con eso. Mucha gente mezcla tú y usted y queda raro. En un bar normal, tú suena bien, con una persona mayor, usted es más respetuoso. Primer bloque del plan, 5 a 7 minutos solo con el café. Dices en voz alta 5 veces cada frase y cambias el objeto, café, té, agua, bocadillo, lo que sea. Segundo bloque, direcciones. La plantilla es ¿dónde está? Y me puede indicar. Una es corta e informal, y la otra es un poco más formal, ¿vale? Roleplay 2, cortito. Yo pregunto, perdona, ¿dónde está el metro más cercano? Y si quiero formal, disculpe, ¿me puede indicar la estación de metro más cercana? Y yo respondo, claro, sigues recto y giras a la derecha. Puedes pedir confirmación, perdona, a la derecha, ¿no? Así suena súper vivo. Tercer bloque, la tienda. Usas cuánto cuesta, y me lo puedo probar, si es ropa. Son 2 frases que, o sea, te salvan siempre. Un mini roleplay más, va. Hola, buenas, ¿cuánto cuesta esta camiseta? Y luego, perfecto, ¿me la puedo probar? Muy corto, muy útil. Consejo importante, no traduzcas palabra por palabra desde el inglés. Suena raro. Por ejemplo, no digas expandir tu horizonte en una charla normal, mejor abrir la mente o ampliar tus perspectivas si quieres sonar natural. Totalmente. Y tengo una historia real que ilustra esto. Un chico quiso preguntar, ¿dónde está tu coche? Y dijo, ¿puedo tocar tu coche? ¡Ay, madre! La gente se quedó con cara de ¿qué? Sí, lo vi. Fue por aprender una frase mal memorizada, sin entender el sentido. Por eso usamos plantillas claras y practicamos con contexto, no solo palabras sueltas. También pasó una cosa graciosa con tapas y tapa. Una persona pidió una tapa pensando en las pequeñas comidas, y el camarero trajo, o sea, la tapa de una olla. Todos nos reímos, pero se aprende, ¿no? Buenísimo. Entonces, en nuestro método, cada bloque tiene 3 pasos, escuchas, repites, cambias una palabra. Es simple, es rápido y es activo, no pasivo. Y añade un truco, habla contigo mismo para practicar.
Caminas por casa y dices, ¿me pones un café? Luego cambias, ¿me pones un té? Así la boca se acostumbra. Vale, antes de seguir, una micro práctica para todos. Repite en voz alta ahora, perdone, ¿me pone un café? Luego, perdona, ¿me pones un café? Siente la diferencia de formal e informal. Y escucha el tono. En español, el tono ayuda mucho. Decimos por favor suave y sonreímos un poco. Eso también es parte de la frase, la verdad. Cuarto bloque del plan de 35 minutos, revisión rápida. Tomas un minuto para escribir, a mano, 2 o 3 frases de cada situación. Escribir ayuda a fijar. Quinto bloque, mini grabación con el móvil. Te grabas diciendo las frases 3 veces. Luego te escuchas y corriges cositas como pone y pones o está ahí y están. Y, bueno, si hoy tienes poco tiempo, haz solo café y direcciones. Mañana, la tienda y pedir ayuda. Es mejor poco y constante, que mucho y nunca. Hacemos una práctica guiada, sí. Yo digo la plantilla y tú cambias la palabra. ¿Me pones una tostada? Ahora tú cambias tostada por zumo, por agua, por té. ¿Me pones un zumo? ¿Me pones agua, por favor? ¿Me pones un té? Y cierro con gracias. Listo, suena ya natural. Muy bien. Ahora direcciones. Yo digo, disculpe, ¿me puede indicar la farmacia? Cambiamos la farmacia por el banco, el cajero, el baño, así jugamos con género y número. ¿Me puede indicar el banco? ¿Me puede indicar el cajero? ¿Me puede indicar el baño? Y si dudo, añado, lo siento, mi español es básico y sonrío. Genial. Y recuerda, en muchos países usan más vosotros o no. No te preocupes ahora. Con tú y usted ya vas bien para empezar. Pequeño tip raro pero útil, canta. Pones una canción en español, cantas el estribillo y repites 2 frases que entiendes. Se te queda la melodía y, o sea, la frase entra sola. Sí, yo aprendí a decir no pasa nada por una canción. La escuché 1000 veces y ya la uso todo el día. Música más frase corta, combo perfecto. Momento de recap, prueba rápida, ¿vale? María, ¿qué significa me pones, en este contexto? Y, cuando digo me pone, con usted. Vale, vamos. Me pones, es para hablar de forma informal, como con un camarero joven o en un bar normal. Me pone, es formal con usted para mostrar respeto. Exacto. Y para direcciones, 2 llaves, ¿dónde está? Corto e informal, y me puede indicar, más formal. Si recuerdas esas 4 frases, ya tienes media vida lista. Seguimos con errores comunes. Mucha gente traduce de forma literal. Mejor aprende la frase entera que usa la gente aunque la gramática no sea perfecta al principio. Aquí hay debate, ¿eh? Hay quien dice, primero gramática, luego frases. Otros dicen, primero frases, luego gramática. Yo digo, usa frases para hablar ahora, y ve entendiendo la gramática poco a poco. Sí, porque con frases ya entras en la conversación. Y cuando repites notas patrones, me pones, me trae, me puede. Poco a poco la gramática, o sea, aparece sola. Otro tema polémico, inmersión total o clases online. Si puedes viajar, genial. Si no, con un buen plan y práctica diaria de 15 minutos, más bloques como hoy, también avanzas mucho. Totalmente. Yo tuve alumnos que nunca viajaron y hablaban bien en 6 meses, porque practicaban frases en contexto todos los días. Constancia gana siempre. Vamos con más tips prácticos. 1. Usa tarjetas con chunks, trocitos de frase. En una cara, me pones. En la otra, ejemplos. Léelas en voz alta. 2. Crea mini escenas en tu cabeza. Estás en la panadería, dices, hola, ¿me pones una barra de pan?
Visualiza el mostrador, la persona, el olor. El cerebro ama imágenes. 3. Pausa y respira. Si te bloqueas, di, perdón, un momento, por favor, eso te da 2 segundos para pensar la frase. Funciona súper bien. 4. Confirma para evitar malentendidos. Dices, a la derecha, no, o, es aquí, ¿verdad? Es fácil y te da seguridad en la calle. Hacemos otro roleplay, ahora pido direcciones con confirmación. Disculpe, ¿me puede indicar la parada de autobús? Esperas respuesta y añades, vale, recto y luego izquierda, ¿verdad? Y yo digo, sí, recto 2 minutos y a la izquierda. Y tú cierras con, perfecto, muchas gracias. Buen día. Esa despedida siempre cae bien. Micro consejo de pronunciación, marca bien la R en perdona y gracias. No hace falta exagerar, pero que suene clara. Repite, perdona, gracias. Y si fallas no pasa nada. Sonríe y repite más despacio. La gente ayuda mucho cuando ve esfuerzo, de verdad. Hablemos del usted y tú un poco más. Si dudas, empieza formal, disculpe, ¿me puede ayudar? Si la otra persona dice tú, ya cambia sin problema. Sí, y evita mezclar en la misma frase. No digas, ¿me pones, por favor, señora? Mejor, ¿me pone, por favor, señora? Consistencia y listo. Otra mini práctica guiada. Repite, perdona, ¿dónde está el baño? Ahora formal, disculpe, ¿dónde está el baño? Y opción larga, ¿me puede indicar el baño, por favor? Bien. Vamos a la tienda de ropa. Frases clave, ¿tiene esta camisa en otra talla, y me la puedo probar? Con eso ya compras sin drama. Roleplay rápido. Hola, buenas, ¿cuánto cuesta esta camisa? Tú respondes precio, y yo digo, perfecto, me la puedo probar, y ¿tiene en azul? Muy directo. Yo contesto, sí, en el probador del fondo. Tenemos en azul también. Y tú cierras con, genial, gracias. Ahora vuelvo. Suena natural, fluido. Tip sorpresa que funciona, canta el estribillo y copia una frase real del cantante. Por ejemplo, no pasa nada o así es la vida. Úsala en tu día a día. Y otro tip, aprende con contexto real. Ve a un café aunque sea solo a pedir agua, y usa tus frases. La práctica real fija la memoria. Para tu sesión de 35 minutos, mi propuesta final, 3 situaciones, 3 frases por situación, y 3 repeticiones con cambios. Son 9 frases activas, suficientes para hoy. Y mañana reciclas. Mantén 2 frases viejas y añades una nueva. Así, cada día crece tu base sin sentir que la cabeza explota. Si te confundes con vocabulario, usa palabras fáciles. No digas de ampliar tus perspectivas si no sale. Di de aprender cosas nuevas. Simple y claro es mejor que perfecto. Otra herramienta, preguntas de rescate. Por ejemplo, ¿cómo se dice esto? O, ¿me lo repite por favor? Te salvan cuando no entiendes algo. Y cuando te responden rápido, pide más despacio, ¿puede hablar más despacio, por favor? No es grosero, es útil. La gente lo entiende. Pequeño juego final, ok. Yo digo una situación y tú sueltas tu mejor frase. Tienda de comida. Hola, ¿cuánto cuesta este queso? Si quiero otra cosa, cambio, ¿me pone 200 gramos de jamón, por favor? Muy práctico. Ahora, estación de tren. Tu frase. Perdona, ¿dónde está la taquilla? Y, si necesito ayuda extra, ¿me puede indicar el andén 3, por favor? ¿Listo? Última, cafetería llena. ¿Qué dices? Hola, ¿tienen mesa para 2? Si no hay, pregunto, ¿podemos esperar en la barra, verdad? Corto y amable. Vale, gente, pregunta para ustedes. ¿Cuál es la frase corta que más te ayuda en tu día a día,
o la que te salvó en un viaje? Cuéntanos tu historia y si quieres, la practicamos en el próximo episodio. Y, como dijimos antes, si quieres practicar todo esto con calma, la lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Nos oímos pronto y, oye, hoy ya tienes frases para la vida real.